Pérez Lloma, gracias por estar con nosotros aquí en Hola. ADN Chile. Sí, muchas gracias a ti. Edmundo, la primera cosa que te quiero preguntar es que tú fuiste un protagonista y un testigo directo de probablemente las negociaciones más difíciles que se produjeron hasta ahora, en todo orden de cosas, porque te tocó negociar situaciones muy complejas. Entonces, el juicio a Manuel Contreras, la situación de Pinochet, en fin. ¿Qué tanto cuando tú llegaste al Ministerio de Defensa conocías a quienes eran las personas que de alguna manera dependen de ese ministerio, las Fuerzas Armadas y de Orden? Mira, yo no conocía nada de la Fuerza Armada. Realmente no hice servicio militar, lo siento. Mi familia entera no conocíamos mucho el mundo militar, es decir, no lo conocíamos para nada. Así que todo ese mundo fue una sorpresa para mí. Había leído mucho antes porque estaba más o menos definido hace mucho tiempo que yo iba a tomar esto. Era presidente de la Comisión de Defensa del Partido Demócrata Cristiano y después fui presidente de la Comisión de Defensa de la Concertación. Así que me había preparado, había leído teoría, pero en la práctica no, la verdad, las cosas que no sabía nada. Así que todo fue siempre entre una sorpresa y que para lo cual no estaba preparado, para lo cual me tocaron cosas que yo creo que nadie estaba preparado. Y partió, de hecho, con lo más extraño de todo fue que antes yo estaba designado ya como ministro de Defensa y Pinochet pidió irme a ver a la casa. No era ministro de Defensa todavía, estaba Patricio Rojas a cargo del ministerio. Me costó mucho aceptarlo porque no quería molestar a Patricio, pero finalmente me convencieron de que era importante hacerlo y lo hice. Y fue una gran sorpresa, para mí, para la persona que le abrió la puerta. Imagínate tú. Sí, pues. Y estaba el general Pinochet acompañado de unos 4 o 5 generales. Yo creo más bien 5. Y ahí empezamos a conversar. Él introdujo el tema, dijo que él conocía mucho, le había tocado mucho intervenir en el tema de mi padre, cuando fue asesinado ahí en el año 71, si tú te acuerdas. Sí, me Y acuerdo. que él estaba de jefe de sitio aquí se declaró, acuérdate, una emergencia de 3 días, estaba en sitio de 3 días, y él estaba a cargo de eso. Entonces habló mucho por eso. Yo mientras tanto pensaba, bueno, primero era agradecer sus palabras y qué sé yo, y después le dije, bueno, general, mire, yo vengo con la mejor disposición a que hagamos las cosas bien y que esto ojalá funcione bien para mí y funcione bien para usted. Pero yo le quiero decir, primero que nada lo que quiero decir es que yo quiero conocer su ejército, pero por dentro. No quiero que me lleven a la enfermería, a darle la mano a un par de conscriptos enfermos o que me lleven después a almorzar con los conscriptos. No, yo, la verdad de las cosas, que si vamos a estar en esto, yo quiero conocer los planes de guerra del ejército, en qué estamos, cuál es la situación nuestra de armamento, en fin, conocer la cosa de verdad. Y Pinochet lo tomó muy bien y dio órdenes a uno de los generales ahí, de inmediato que preparara una visita. Pero lo más curioso de esto es que obligó a los demás a hacer lo mismo. Entonces me fui a visitar los marinos, después los aviadores y después carabineros. Y en O sea, eso de alguna manera Pinochet te abrió la posibilidad de conversar. de conversar. Ahora, dime una cosa ahí, Edmundo. Tú tenías claro que tenías que hablar de cosas que eran complejas, digamos, también. Estaba ya, después más tarde, la situación de Manuel Contreras y todo lo demás, en fin, y finalmente, como te lo decía antes de entrar a esta conversación, en esa época se pensaba de que esto iba a terminar pésimo y terminó, pero extraordinariamente bien. ¿Cómo se da eso? El periodo anterior había sido malo, ¿cierto? Había estado mal diseñado.
En primer lugar, el ministro de Defensa, Patricio Rojas, que fue un buen ministro de Defensa, pero cometió yo diría la imprudencia o el mal cálculo de decir que su objetivo era sacar a Pinochet antes del tiempo que le correspondía. Con lo cual lo puso de punta con Pinochet y no se entendieron nunca. Todas las conversaciones entre el gobierno y el ejército se hacían a través de distintos medios, distintos ministros. Habían 2 o 3 ministros que estaban hablando con el ejército, Kraus, Enrique Correa, en fin. Y hubo situaciones bien complicadas. Ya ni me acuerdo los nombres, uno el ejercicio de enlace y el otro no me acuerdo cuánto. Y hubo uno que fue bastante complicado y que tuvo que intervenir finalmente el presidente Elwin, llamando directamente a Pinochet y diciéndole, mire, yo no voy a volver a Chile, porque él estaba afuera, no voy a volver a Chile si usted no arregla esto. Con lo cual, ahí Pinochet se encontró frente a esto lo acabo de saber yo, tampoco lo sabía, así que, y a lo mejor tienes que averiguar un poquito más sobre eso. Bueno, eso es lo que me contaron. Pero volviendo ya a mi época, empezamos mal, porque se terminó el juicio finalmente de los degollados y se determinó que Carabinero era culpable. Sí. Y ahí hubo algo muy raro, que era, yo me acuerdo como Semana Santa o algo así. O sea, a muy poco andar del comienzo del gobierno. Y ante esa instancia, de repente, Germán Correa dijo que a lo mejor sería bueno que Stanger renunciara. O diera un paso al lado. Y esto dio origen a una cosa bien confusa, que volvió Stanger desde afuera, desde Puerto Montt, a Santiago, y lo estaban esperando muchos generales y algunos coroneles a la llegada del avión. Que nosotros lo consideramos que no era, que era grave, era un desafío. Yo llamé al general Stanger de inmediato y le pregunté qué significaba esto. Que esto era realmente una agresión contra el gobierno, que no entendíamos qué es lo que querían, quién lo quiere esta recepción, en fin, tú sabes, sí, todo el tema. Bueno, Stanger se defendió un poco diciendo que había sido que él no lo había organizado, que había sido muy espontáneo. Lo que siempre decíamos, mire, entre ustedes no hay nada espontáneo. Sí, estuvo bien planificadito, que estaban, que no estaban. Así que vamos a conversar más. Puedo conversar yo un poco con Frei y con otros. Y el problema era que había un convenio de que Correa se iba a ocupar de estos temas. Pero como Correa había incurrido en el problema de decir que debiera irse, me pidieron a mí entonces que me hiciera cargo, porque yo era el jefe, digamos, administrativo de ellos. De ahí yo llamé a Stanger y le dije que el gobierno no confiaba en él y que queríamos que se fuera. Hay que recordar ahí una cosa, porque quizás mucha gente no se da cuenta, que en esa época todavía en la Constitución no estaba permitido que el presidente sacara a los comandantes en jefe de Carabineros. Es decir, ellos solamente se podían ir si querían, o se renunciaban. Sí, y no era tan fácil tampoco. Tampoco era fácil. Y claro, Stanger me dijo no, que él tenía tiempo más, que no
no terminaba su periodo hasta 4 años más, que no iba a pasar eso. Entonces le dije, bueno, vamos a estar en un problema de aquí en adelante. Si usted sigue con esa tosudez y yo pues, soy bien tosudo también, así que esto no va a terminar bien, porque era medio pegote del teatro. Lo conocía de Puerto Montt. Bueno, el hecho concreto es que esto se empezó a alargar, después pidió permiso para ir a La Moneda, yo supuse que quería él presentarle la renuncia directamente a Frei, y en vez de eso salió en el patio, pidió un micrófono y dijo que él no iba a renunciar. Me acuerdo. Bueno, ahí ya fue, nos mandamos de vacaciones, como 3 meses seguidos, porque siempre decía que le debía muchas vacaciones, todas se las toma. Y después, cuando se cumplieron los 3 meses, le pusimos otra pega. En fin, nos mantuvimos fuera del bando como 7, 8 meses. Y el gobierno al final llegó cuando a fin de año trajo una lista para ascensos y retiro. Y ahí yo le dije, mire, general, en la situación que estamos, el carabinero no se mueve nadie mientras usted no renuncia. Ni ascenso, ni baja, nada. Así que esperaremos que... Le tiraste la presión de no dejar subir a las personas. Claro. Bueno, y eso cambió el panorama. Y finalmente en marzo nos pusimos de acuerdo que se tenía que ir, y él me pidió si podía asistir a la última ceremonia de carabineros, y ahí anunciaba él su retiro. Y yo lo consulté con Frei y fuimos de acuerdo, ya llevamos tanto tiempo peleando que sea. Oye, Edmundo, te contesto largo, porque entre medio empezó lo de Contreras. eso es lo que te iba a preguntar, porque eso fue una situación tan impresionante donde de pronto, si tú hubieses hecho una encuesta en ese momento, la gente probablemente pensaba que eso iba a terminar muy mal. Atrincherado el general Contreras en Fresia, con el ejército todavía, con toda su memoria durante la dictadura, el gobierno recién entrando. A ver, cuéntanos eso, tenemos como 10 minutos, dale con todo. Mira, ¿por dónde empiezo? Como dices tú, de alguna manera se había instalado en el ejército de que los generales de inteligencia no iban a la cárcel, que no habían precedentes de esto en el mundo, que precisamente Contreras no podía ir a la cárcel. Y Pinochet fue a visitarme 3 veces. Las 3 veces llegaba con un tremendo mamotreto que le había preparado el Estado Mayor del Ejército para argumentarme de que Pinochet no podía ir. O sea, Contreras. Que no podía ir preso. Y me empezaba a mostrar cosas y decía, general, sí, entiéndame, si estamos en un periodo constitucional, el día que el ministro Bañado dé la orden de arresto, nosotros lo vamos a arrestar y lo vamos a meter preso. Yo no puedo hacer nada contra eso. Estamos en un Estado de Derecho, y esto tiene su cauce absolutamente normal, y cuando pasen las cosas, yo le anuncio que la decisión del gobierno es que el general Contreras va a ir preso, sea el general de inteligencia o no sea general de inteligencia. Y finalmente, un día Pinochet me llama y me dice si yo puedo reunirme con los generales a las 3 de la tarde. Al principio, pero le dije, bueno, voy a mirar mi agenda que tengo a las 3 de la tarde, qué sé yo. Lo llaman un rato más, estaba con todos mis secretarios, todos me recomendaron, no hay que ir de ninguna manera, qué sé yo. No, finalmente decidí ir y le pedí a Burgos que me acompañara. Y la razón que quería
por la cual me citaba Pinochet es que quería que yo le explicara a los generales cuál era la situación del gobierno. Cuando llegamos al club militar, en la puerta, como siempre, estaba esperando el general Pinochet, acompañado por alguien que yo la cara la conocía, y que era Sergio Rillón, el abogado jefe de Pinochet. Y Pinochet me dice, mire, antes de hablar con los generales me gustaría que usted escuchara los argumentos de Sergio Rillón. Pasamos a una sala chica, y ahí Rillón expuso cuáles eran las razones del ejército para creer que el juicio de Contreras estaba mal llevado, que era un tribunal ex post. Yo digo, no soy abogado, me acuerdo re mal de las cosas, pero Burgos se acuerda bien de la teoría. Y estuvo hablando un largo rato, y después me dieron la palabra a mí y dije, que hable Jorge Burgos, yo no soy abogado. Y Jorge me rebatió la opinión de él bastante bien. Y Pinochet dijo, bueno, ya vamos, partimos. Y nada, entramos a la sala, que en este momento no sería ningún problema, pero te juro que en ese tiempo era un problema. Habían 25, 26 generales, todos ahí. Y empezamos, Pinochet dijo, yo le he solicitado al ministro que nos venga a explicar cuál es la posición del gobierno frente al encarcelamiento ya habló de encarcelamiento del general Contreras. Y me dio la palabra. Yo expliqué lo mismo que le explicaba al general Pinochet 3 veces. Y después, entonces, el general le dio la palabra, dijo a los señores generales, una pregunta por persona. Hablaron primero unos 5 o 6, bastante tranquilos, correctos, pidiendo más explicaciones. Y después, como de 7 o 8 generales, se paró el general Videla. Y el general Videla lo primero que hace es exponer la triste situación en que estaba el general Contreras, cómo estaba abandonado, botado en su campo, rodeado de espías y rodeado de gente de la PDI, y que estaba muy enfermo y que se sentía amenazado todo el día. Y después dijo, terminó esto con una especie de arenga, que el general Contreras no era un criminal, sino que era un héroe. Y el ejército siempre honraba a sus héroes. Y él, esos 12.000 hombres a su cargo aquí en Santiago, no aceptarían bajo ningún aspecto que el general Contreras fuera a la cárcel. No me volvió a parar, hablé un poquito más fuerte, y le dije que el general Contreras, tan pronto el ministro Bañado diera la orden, iba a ir preso. Entonces ahí se paró Videla de nuevo y trató de empezar me río un poco porque fue divertido, a tratar de seguir hablando. Y ahí el general pensó, era una pregunta por nuca. Se acabó la reunión. Pinochet dijo. Pinochet. Bueno, salimos para afuera y yo me acuerdo, cuando iba saliendo afuera, había una muralla de periodistas. La verdadera muralla. Y en la salida ahí de allá arriba. Y Burgos me dijo, no, vámonos primero al Ministerio del Interior para preparar algo de contestar. Y ya saliendo de repente le dije, chofer, pare. ¿Cómo fue la reunión? No, estupenda la reunión, nos pusimos de acuerdo en varias cosas, está muy bien. Señor. Ya. Y entonces cuando salió Videla ya tuvo que cambiar totalmente su discurso, mucho más suave, parece que ya lo habían atrincado los demás generales o qué sé yo, o Pinochet mismo.
Y ya se tranquilizó un poco, por lo menos esa parte. Te digo que no era fácil. No fue fácil para nada para nosotros. Y nos fuimos a informar a la moneda de lo que había pasado. Yo iba tan cansado que le dije, por favor, Jorge, cuenta tú cómo fue la reunión y todo. Yo ya está. Bueno, y ahí ya quedó claro que el gobierno iba a encarcelar Y pasando unos días, y me llama como a las 4 de la mañana el general Garín, porque Pinochet en ese tiempo se hizo un lado. Quedó el vicecomandante, que era el general Garín, que iba a cargo de todo el tema, y él conversaba conmigo. Y me llama a la casa como 3:30, 4 de la mañana, y me dice que tiene un problema, que el general Contreras se ha ido a meter al regimiento Sangre. Y que por favor yo lo mantenga reservado, porque él se compromete a sacarlo antes de las 9 de la mañana. Entonces le dije, ya, bueno, por mi lado no hay problema, pero voy a llamar al presidente Frey. Llamé a Frey, le conté esto. Y Frey me dijo, no, está bien, esperemos. Llegó a las 9 de la mañana y no había salido todavía. Y lamentablemente ya se había informado la noticia aquí en Santiago, los periodistas ya sabía todo el mundo que estaban en el regimiento Sangre, entonces empezó el revuelo periodístico como siempre, y los de la moneda estaban muy enojados porque no sabían qué contestar. Finalmente les pedimos que se fueran para el Ministerio de Defensa, para seguir manteniendo la cosa bajo control informativo nosotros, hasta que con tipo 12 del día salió finalmente y volvió a su casa en Frutillar, creo. ¿Y cómo se produce el desenlace final, que es ya? Bueno, y se quedó ahí. Salió finalmente, firmó, pero antes de eso hubo 2 cosas previas. Era obvio que si se venía Contreras a Santiago, lo iban a llevar al hospital militar. Además, de verdad lo necesitaba. Yo estaba conversando un día con el subrogante de Martínez Bush, el almirante Macay, y que éramos amigos de antes, me conocía por el colegio, bueno, él también había participado en regatas, de una cierta amistad. Y le digo, mira, este problema que tengo es qué sé yo. Y de repente este gallo, que era viejo, muy choro, dice, pero, mira esto, me dice, el hospital de militar de Santiago no es el único hospital militar que hay en el país. ¿Y qué queréis decir por eso? No, pues, para eso está el hospital militar de Talcahuano. Me quedo sorprendido, llamo a Garín y le digo, mira, sácalo nomás, pero lo llevas al hospital de Talcahuano. El mismo Garín me dice, qué buena idea, me dice. Y entonces ellos armaron la típica. Ya, hicieron un helicóptero por acá, otro helicóptero por allá. Y en la parte principal metieron un gordito arriba del helicóptero que venía de Santiago, y en otra parte de la pista subieron a Contreras, que se fue directamente al hospital naval, y allá los marinos son más duros. Apenas entró él al hospital, lo revisaron los médicos y todo, y después le pusieron 2 infantes de marina en la puerta. Y ahí quedó preso para siempre. Ahí salió después, y entre medio estaban todas las negociaciones con Punta Peuco, que ese otro cuento. Oye, pero bien interesante toda la historia, porque
No hay muchos detalles conocidos. ¿Esto tú pretendes escribir sobre esto o dejar alguna memoria respecto de esto? Mira, siempre he tenido dudas, pero ya que estamos en los 50 años, ya me decidí a contarlo. Yo creo que ya muchos de los protagonistas están muertos y han pasado los suficientes años como para que uno pueda contar estas cosas. Oye, Edmundo, se nos acabó el tiempo para conversar, y podríamos conversar, pero 10 horas más. Yo te insisto en que este tipo de cosas hay que dejarlas registradas, porque son parte de la historia del país que normalmente no se conocen en los momentos, probablemente no se pueden conocer, no se deben conocer. Pero me parece tremendamente interesante y que incluso los mismos generales que estuvieron ahí también hagan su acto de dejar plasmado lo que son hitos de la historia, porque en este caso particular tiene enseñanza para, por ejemplo, situaciones que perfectamente son repetibles de cuando se cree que no hay posibilidad alguna de poder dialogar, de poder generar una suerte de vía para una instancia, porque se ve que siempre va a haber conflicto y termina habiendo una vía y termina habiendo un fin de conflicto. Hay que conversar. Hay que conversar. Hay que conversar mucho. Bueno, gracias. Muchas gracias.